La violencia estructural contra las mujeres se ha incrementado en medio del aislamiento preventivo, porque paradójicamente la casa sigue siendo uno de los lugares más inseguros. El patriarcado y el capitalismo son el mayor riesgo para la vida de las mujeres. Estructural, cotidiana y a veces silenciosa. Así es la violencia que se ejerce contra las mujeres, una violencia producto del sistema patriarcal y capitalista que en tiempos de pandemia no cesa. La mayoría de las violencias basadas en género se presentan en ese espacio privado, se generan en la casa y lastimosamente sobre todo en manos de familiares. Esa estancia obligatoria lo que hace es agudizar esa violencia estructural que ya estaba allí, y al estar las mujeres teniendo que permanecer todo el tiempo con quienes las agreden, pues entonces ahí es cuando las cifras aumentan. El hogar no es un espacio seguro para las mujeres. En el marco de la cuarentena, cerca de 400 mujeres en Cali han hecho llamadas a la Subsecretaría de Equidad de Género para solicitar ayuda. Esto sin tener en cuenta el subregistro de aquellas víctimas que no denunciaron. Cuando sufrimos violencias basadas en género en casa, desde pequeñas, las normalizamos. Pero además de que se ha normalizado, es algo con lo que la mayoría de las veces dentro de esa sistematicidad en la que se ejerce esa violencia, se nos hace culpables. Hay muchos dispositivos de coacción que se ejercen contra las víctimas para que no denuncien. A pesar del avance jurídico y del reconocimiento de las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres, estas deben enfrentarse además a la revictimización cuando deciden denunciar. Cuando nosotras llegamos a activar la ruta de atención, nos encontramos muchas veces con funcionarios y funcionarias que, como han sido socializados también en este mundo patriarcal, tienen muchísimas categorías imaginarios y formas de actuar que son machistas y que siguen ubicando a la víctima en el papel de la culpabilidad o restarle credibilidad a su proceso. Cuando se es víctima de violencia de género, el aparato jurídico que responde a ese sistema patriarcal y capitalista no solo revictimiza a las mujeres, sino que además deja estos casos en la más absoluta impunidad. Seguimos enfrentándonos a una justicia patriarcal y eso lo hemos venido evidenciando a través de seguimiento de casos en donde el fallo del juez o de la jueza termina siendo por lesiones personales, termina siendo por situaciones que nada tienen que ver o no las llegan a relacionar con la ley 1257 y los tipos de violencia basada en género, y eso por supuesto se redunda en la revictimización una vez más de la mujer, más el proceso de impunidad. El hecho de que el sistema judicial niegue la veracidad de las denuncias que realizan las mujeres o las tipifique como simples lesiones personales les ha costado la vida a muchas de ellas. Cuando se busca activar la ruta por violencia física o por violencia sexual, y producto de ello la mujer no es aislada, no es alejada del agresor, no se lleva a un hogar de acogida como lo dispone la ley, la mayoría de las veces luego se retoma ese caso, pero ya por feminicidio. La lucha contra la violencia de género es también una lucha contra un sistema capitalista y patriarcal. Nosotras como feministas no estamos dando una lucha fuera de la lucha social que conocemos en general. Es decir, nosotras no estamos luchando única y exclusivamente por los derechos de las mujeres, sino que entendemos que no es posible que haya una vida libre de violencias para las mujeres si no hay una vida libre de violencias para todas. Y eso lo que quiere decir, en lo que se concreta, es que haya un país en donde haya justicia social. ¡El patriarcado!